Sobre este tema vamos a ver el fundamento bíblico. Jesús, cuando inicia su apostolado, su ministerio público, de los 30 a los 33 años, lo hace reuniendo un grupo de hombres a los cuales les da el título de apóstol. La palabra apóstol en griego quiere decir enviado. Y eso lo encontramos en el capítulo 10, verso 1 y 4 del Evangelio de Mateo. Estos fueron, los seguidores inmediatos de Jesús, fueron Andrés y Pedro, que eran hermanos, Santiago el mayor y Juan, que también eran hermanos. Estos cuatro eran compañeros y eran parte del grupo de los pescadores del mar de Galilea. También se encontraba entre los dos apóstoles Santiago el menor y Judas Tadeo, que eran primos o parientes de Jesús. Bartolomé o Natanael y Felipe, que eran amigos, al igual que Tomás, llamado el gemelo, Simón el celote, Mateo el publicano, y finalmente la lista concluye con Judas Iscariotes, llamado el traidor. Después, en otro texto, en Hechos 1:26, ya después de que Jesús regresa al cielo, y ya estamos hablando de los inicios de la iglesia apostólica, el grupo de los 11 apóstoles, a la cabeza de Pedro, hacen una elección y confirman a uno de los discípulos que estuvo también desde los tiempos de la predicación de Jesús, de nombre Matías, para que tomara el lugar de Judas. Eso está, como repito yo, en Hechos capítulo 1, verso 26. El último de los apóstoles que se menciona con nombre propio y que es posterior a este grupo y que no conoció en vida a nuestro Señor Jesucristo es el apóstol Pablo, el apóstol de los gentiles, el apóstol de los paganos. Él mismo relata, tanto en el libro de los Hechos de los Apóstoles como en Gálatas, en la carta, la epístola de Gálatas, en el capítulo 1, verso 11, ese llamamiento o ese nombramiento que hace Jesús. Después de esto no encontramos en ninguna otra parte del Nuevo Testamento ni que se nombre otro apóstol u otras personas que ocupen el lugar de los mencionados anteriormente. Ahora bien, comparemos lo dicho anteriormente con sus creencias religiosas. La iglesia del Dios vivo, columna de apoyo de verdad, la luz del mundo, tiene su sede internacional en Guadalajara, México. Se trata, según ustedes, de la verdadera iglesia fundada por Jesucristo en el siglo I, restaurada el día 6 de abril del año de 1926 por un nuevo apóstol, el mexicano Eusebio Aarón Joaquín González, que vivió desde el año de 1898 y murió en el año de 1964. Desde esta fecha, 1964, la organización religiosa a la cual usted pertenece, pastor, ha sido dirigida por su hijo, el nuevo apóstol, llamado Samuel Joaquín Flores. Ahora bien, veamos tres apartes de su diálogo con el ingeniero Hernández, donde usted trata de justificar sus creencias religiosas con la palabra de Dios, y después haré mis propios comentarios. La restauración. Y entonces nos dice en Hechos capítulo 3, dice el verso 19, así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Y Él envía a Jesucristo que os fue antes anunciado. Hay que aclarar que el que lea antes va a encontrar que ya Cristo ya había venido, lo habían matado y había resucitado. Se está hablando de la segunda venida. A quien de cierto es necesario que el cielo reciba hasta los tiempos de la restauración de todas las cosas, de que habló Dios por boca de sus santos profetas que han sido desde el tiempo antiguo. Porque Moisés dijo a los padres, el Señor vuestro Dios os levantará profeta de entre vuestros hermanos como a mí, a él oiréis en todas las cosas que os hable. Era un profeta que iba a ser como a mí. Está hablando Moisés. No era Cristo, porque Cristo no fue levantado, sino Él bajó del cielo. Entonces, ahí hay una persona. Yo le voy a pedir que usted, que está tan estudiado y preparado, me dé el nombre de ese profeta, para poder nosotros decir, no habla. Porque es muy feo decir algo sin... Bien, pastor, en esta primera intervención, usted trae a alusión el texto de Hechos, capítulo 3, verso 19 al 26, donde se habla
de un profeta y usted quiere hacer creer que ese profeta es el hermano Aarón. Pero leamos el texto en forma completa para ver el argumento o la explicación exegética. La exégesis es la correcta interpretación de los textos sagrados. Hechos de los Apóstoles, capítulo 3, verso del 19 al 26. Dice así, está hablando el apóstol Pedro: arrepiéntanse pues y conviértanse para que sean borrados sus pecados. Así el Señor hará llegar tiempo de alivio, y enviándoles al Mesías que les ha sido destinado, que es Jesús. Pues el cielo debe guardarlo hasta que llegue el tiempo de la restauración del universo, según habló Dios en los tiempos pasados por boca de los santos profetas. Moisés afirmó: el Señor Dios hará que un profeta como yo surja entre sus hermanos. Escuchen todo lo que les diga. El que no escucha a este profeta será eliminado del pueblo. Y después todos los profetas, empezando por Samuel, anunciaron estos días. Ustedes son los hijos de los profetas y los herederos de la alianza que Dios pactó con nuestros padres, al decir a Abraham: a través de su descendencia serán benditas todas las familias de la tierra. Por ustedes, en primer lugar, Dios ha resucitado a su siervo y lo ha enviado para bendecirlos, con tal que cada uno renuncie a su mala vida. Si leemos el texto en el contexto, nos está hablando exclusivamente de Jesucristo y no, como usted hace creer, del hermano Aarón. Pero para estudiar Biblia hay algo muy importante que llama la concordancia de textos. Y por eso es que quiero que este texto lo comparemos con el Evangelio de San Lucas en el capítulo 24, verso del 13 al 27. Es el diálogo que tuvo Jesús con los discípulos de Emaús, donde realmente se nos confirma que este profeta es Jesucristo, el Hijo de Dios. Veamos entonces Evangelio de San Lucas, capítulo 24, verso del 13 al 27. Los discípulos de Emaús. Aquel mismo día, 2 discípulos que se dirigían a un pueblecito llamado Emaús, que está a 12 kilómetros de Jerusalén, e iban conversando sobre todo lo que había ocurrido. Mientras conversaban y discutían, Jesús en persona se les acerca y se puso a caminar con ellos, pero algo impedía que sus ojos le reconocieran. Él les dijo: ¿de qué van discutiendo por el camino? Se detuvieron y parecían muy desanimados. Uno de ellos, llamado Cleofás, le contestó: ¿cómo? ¿Eres tú el único peregrino en Jerusalén que no está enterado de lo que ha pasado aquí en estos días? ¿Qué pasó?, le preguntó. Le contestaron: todo el asunto de Jesús de Nazaret. Mire lo que dice el verso 19. Era un profeta, poderoso en obras y palabras, reconocido por Dios y por todo el pueblo. Pero nuestros sumos sacerdotes y nuestros jefes renegaron de él y lo hicieron condenar a muerte y clavar en la cruz. Nosotros pensábamos que él sería el que debía liberar a Israel. Sea lo que sea, ya van 2 días desde que sucedieron estas cosas. En realidad, algunas mujeres de nuestro grupo nos han inquietado, pues fueron muy de mañana al sepulcro y al no hallar su cuerpo, volvieron hablando de una aparición de ángeles que decía que estaba vivo. Algunos de los nuestros fueron al sepulcro y hallaron todo tal como habían dicho las mujeres, pero a él no lo vieron. Entonces él les dijo, y aquí viene la conclusión de este tema: qué poco entienden ustedes y qué lentos son sus corazones para creer todo lo que le anunciaron los profetas. Nótese lo que dice el verso 26. No tenía que ser así, y que el Mesías tenía que padecer para entrar en su gloria. Y les interpretó lo que decía de él todas las escrituras, comenzando por Moisés y siguiendo por los profetas. Entonces aquí textualmente la evidencia bíblica nos apunta es a Jesucristo. También cuando usted, pastor, habla de que Jesús no fue levantado, le voy a dar también este texto en Juan 3, 11, 15, donde nos dice realmente que Jesús sí fue levantado. Vamos entonces a Juan, en el capítulo 3, verso 11, 15, nos dice el discípulo amado. Juan 3, del 11 al 15. Está hablando otra vez el Señor Jesucristo. En verdad te digo que nosotros hablamos de lo que sabemos y damos testimonio de lo que hemos visto,
pero ustedes no aceptan nuestro testimonio. Si ustedes no creen cuando les hablo de cosas de la tierra, ¿cómo van a creer que les hablo las cosas del cielo? Sin embargo, nadie ha subido al cielo, sino solo el que ha bajado del cielo, el Hijo del Hombre. Recuerden la serpiente que Moisés hizo levantar en el desierto. Así también tiene que ser levantado el Hijo del Hombre, y entonces todo el que crea en él tendrá con él la vida eterna. Sigamos viendo la segunda declaración suya. Lo que es la Iglesia Católica, pues se lleva también con la episcopal. Él decía que en ninguna parte decía Jesucristo que iba a mandar más apóstoles, y esto es un grave error, falta de lectura en la Biblia quizás. En San Lucas capítulo 11 dice en el verso 49, dice: por eso la sabiduría de Dios también dijo: les enviaré profetas y apóstoles, y de ellos a unos matarán y a otros perseguirán. Y esto lo está hablando Cristo cuando ya tenía sus 12 apóstoles. Vino después el apóstol Pablo, pero se enviarán apóstoles. No puede estar completo el ministerio, como dice en Efesios capítulo 4, verso 11, dice: a unos puso en la iglesia apóstoles, evangelistas, y subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y puso apóstoles, profetas, pastores, doctores y maestros. Él lo dice para perfeccionar a los santos, para la obra del ministerio, y luego nos dice hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe. Aquí hay una gran inconsistencia en su primera intervención. Cuando habla de un nuevo profeta, ahora resulta, pastor, de que ya no es uno, sino 2 profetas, y que tienen también el título de apóstol, que sería para ustedes el hermano Aarón y su hijo Samuel. La pregunta será: ¿ambos son pastores? ¿Ambos son profetas y apóstoles? ¿Es el mismo título de profeta y el mismo título de apóstol? En la referencia que usted habla del apóstol Pablo, en Efesios capítulo 4, verso 11 y 13, nos dice lo siguiente. Vamos a buscar otra vez la epístola del apóstol San Pablo a los Efesios en el capítulo 4, verso 11 y 13. Y dio sus dones, unos son apóstoles, otros son profetas, otros evangelistas y otros pastores y maestros. Nótese bien que aquí el apóstol Pablo dice que en la iglesia primitiva unos serían apóstoles y otros serían profetas. No dice que los unos serían con los otros. Son apóstoles y otros son profetas. Igualmente, es verdad que en los inicios de la iglesia primitiva la primera autoridad recaía sobre los apóstoles, pero a medida que se iba expandiendo la buena nueva y se iban formando comunidades en las diferentes provincias de Asia Menor y demás lugares donde se predicó la palabra de Dios, ya tenía una jerarquía instituida que no incluía a los apóstoles. Y eso lo podemos demostrar leyendo la carta a los Filipenses capítulo 1, verso 1. Vamos entonces nuevamente a lo que nos dice la Biblia. Es el mismo apóstol Pablo que nos está aclarando el tema. Filipenses capítulo 1, verso 1. Carta de Pablo y Timoteo, siervos de Cristo Jesús, a los filipenses, a todos ustedes, con sus obispos y sus diáconos, que en Cristo Jesús son santos. Aquí se nos aclara entonces que las primeras comunidades de cristianos estaban dirigidas ya por los obispos o episcopos y los diáconos. En este tercer comentario, usted, pastor, da un vuelto total para justificar sus enseñanzas y trata de darle otro nuevo fundamento bíblico. Veamos. Era puesto por Cristo, que no era un sucesor. ¿Quiénes son esos 2 profetas que en Apocalipsis dice que son los 2 testigos? ¿Cuándo van a venir? ¿Cómo se llaman? Entonces, sigue siendo vivo. Ahora bien, resulta entonces que ya el hermano Aarón y el hermano Samuel pasan de ser el uno profeta, después profeta y apóstol, para convertirse en testigos. Usted está haciendo alusión, pastor, a un texto que se encuentra en el Apocalipsis, en el libro Apocalipsis o Revelación, en el capítulo 11,
verso del 1 al 6, donde se hablan de dos testigos, que tendrán la misión de sostener a los verdaderos cristianos de los ataques del anticristo antes de la final de los tiempos. Pues bien, los exégetas o los estudiosos de la Biblia tienen opiniones divididas sobre quiénes serán estos dos testigos que no se mencionan con nombres propios, pero que de ninguna manera son el hermano Aarón y el hermano Joaquín. Los exégetas dividen sus opiniones entre, algunos piensan que se trata de Enoc, uno de los primeros antepasados de Adán y Eva, que fue llevado por Dios y que nos narra en Génesis capítulo 5, verso 24, y en el libro del Eclesiástico 44:16, y que estará en compañía del profeta Elías, que fue arrebatado en un carro de fuego a orillas del río Jordán, según nos dice Segunda de Reyes 2:11. Otros estudiosos de la Biblia creen que estos dos testigos son en realidad Elías y Moisés, que ambos representan en el Antiguo Testamento a los profetas y a la ley mosaica. De hecho, si nosotros vemos en lo que es en los evangelios, la transfiguración de Jesús, donde deja ver su resplandor glorioso en un monte que la tradición cristiana lo ha identificado como el monte Tabor, aparecen estos dos personajes, Elías y Moisés. Eso lo podemos ver en Evangelio de San Mateo, capítulo 17, versos del 1 al 13, en Marcos 9, 1, 12 y en Lucas 9, 28, 36. También resulta paradójico, pastor, comparar la misión o el legado de apóstol que ustedes quieren dar a su hermano Aarón con el último de los verdaderos apóstoles que menciona la palabra de Dios, que es la conversión de Saulo de Tarso. Veamos del primero, del hermano Aarón. Dicen en las páginas en internet donde se habla de la iglesia La Luz del Mundo, donde se describe el llamamiento del hermano Aarón, y aparece de la siguiente manera. Una noche el señor Eusebio Joaquín González tuvo un llamamiento de parte de Dios que le hizo su profeta, cambiándole el nombre por Aarón. Esto sucedió en Monterrey, en la Ciudad de México, en la madrugada del 6 de abril del año de 1926. Sin embargo, no hay más testimonios, no hay testigos, ni hay un respaldo bíblico que acredite lo que ustedes dicen a los cuatro vientos. Ahora bien, comparemos lo que es el llamamiento de Saulo de Tarso, que sí se encuentra en las Escrituras. Eso está en el Hechos de los Apóstoles, capítulo 9, verso del 3 al 8. Vamos entonces al libro de Hechos de los Apóstoles, capítulo 9, verso del 3 al 8. Mientras iba camino, ya cerca de Damasco, lo envolvió de repente una luz que venía del cielo. Cayó al suelo y oyó una voz que le decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Preguntó él, ¿quién eres tú, Señor? Y él le respondió, yo soy Jesús, a quien tú persigues. Ahora levántate y entra en la ciudad. Allí se te dirá lo que tienes que hacer. Los hombres que lo acompañaban se habían quedado atónitos, pues oían hablar, pero no veían a nadie. Y Saulo, al levantarse del suelo, no veía nada por más que abría los ojos. Lo tomaron de la mano y lo llevaron a Damasco. En este texto vemos 4 hechos importantes que tienen que ver con la misión de Saulo, que después Jesús le cambiaría su nombre a Pablo. Primero, viene un rayo del cielo. Segundo, la voz del propio Jesucristo que lo llama con su nombre propio. Saulo, Saulo. Tercero, los acompañantes, aunque no vieron nada, podían escuchar lo que se conversaba. Y tercero, esta ceguera que lo dejó, el resplandor de esta luz, fue momentánea, porque vemos más adelante cómo en los versos 17 y 18, cuando Ananías le impone las manos, le caen como escamas y puede nuevamente recobrar puede nuevamente recobrar la vista. De todas maneras, haciendo uso del poder de la duda y pidiendo la iluminación del Espíritu Santo y también por oración, me di a la tarea de buscar nuevamente en las Escrituras, como nos dice el Divino Maestro, escudriñando las Escrituras, y pude por fin encontrar 2 pasajes donde nos habla del hermano Aarón y su hijo Samuel.
Y son sacados de dos personajes que para ustedes son muy importantes. El primero es el apóstol Pablo, el apóstol de los gentiles, el apóstol de los paganos, y también del apóstol Pedro, llamado a llevar el evangelio a los de la circuncisión o al pueblo judío. Veamos del primero, donde nos habla de Aarón y de su hijo Joaquín. Lo vemos en 2 Corintios capítulo 11, verso 13. Vamos nuevamente a la palabra de Dios y nos remitimos a la segunda carta del apóstol San Pablo, 2 Corintios, en el capítulo 11, verso 13. Dice: en realidad son falsos apóstoles, engañadores disfrazados de apóstoles de Cristo. Y también complementemos lo dicho anteriormente con 2 de Pedro, capítulo 2, verso 1. Vamos entonces a buscar también 2 de Pedro, capítulo 2, verso 1. Así como hubo falsos profetas en el pueblo de Israel, también entre ustedes habrán falsos maestros. Introducirán novedades dañinas, pero sin tardar se perderán por renegar del maestro que los rescató.